Universidad de Buenos Aires. Disfrutaremos ahora de la conferencia clase magistral a cargo del profesor doctor Jorge Katz de la Universidad de Buenos Aires, una nueva visita a la teoría del desarrollo económico. Jorge Katz es doctor en Economía de la Universidad de Oxford y licenciado en Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante en la Universidad de Yale en los Estados Unidos y en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Fue director de la División de Desarrollo Productivo de CEPAL, actualmente es profesor de Desarrollo Económico de la Universidad de Chile y en la Universidad de Buenos Aires. En 1996 recibió el CONEX de Platino en la disciplina de Desarrollo Económico. El coordinador de esta charla, el profesor titular, doctor Andrés Flavio López. Bueno, buenas tardes. Estamos hoy muy agradecidos de la presencia de Jorge, quien fue durante muchos años profesor de esta casa, de la materia de economía industrial, ¿no? Y fue además fue de la primera camada de egresados de la licenciatura en Economía. Ayer hicimos nos explotamos pobre en el viaje, quisimos hablar 2 días seguidos, hacer una reunión por los 50 años de la carrera, la creación de la carrera, y Jorge fue de la primera camada de egresados. Y bueno, y además, por supuesto, además de la vinculación que lo une a esta casa de estudios, es uno de los más importantes especialistas en la temática del desarrollo latinoamericano, y por cierto su obra ha sido altamente motivante y ha tenido gran influencia en un gran número de economistas que nos dedicamos casi todos los economistas que nos dedicamos a estos temas. Así que estamos muy contentos de que pueda estar de vuelta aquí hablando para nosotros y sobre un tema tan importante como la teoría del desarrollo, donde tenemos muchas confusiones y hay mucho para discutir, por suerte. Así que bueno, simplemente gracias Jorge, gracias por la amabilidad de aceptar esta invitación, y lo dejo con el profesor Katz. Gracias, Andrés. Bueno, ante todo, es de verdad un gusto volver a Económica, una casa en la que me crié y de la cual tengo recuerdos y amigos casi ladrillo por ladrillo. Es un placer estar hoy a la tarde en el medio de todos esos recuerdos. Lo que quisiera hacer es explorar un poco qué ha pasado en América Latina en los últimos 30 o 40 años y cómo ha ido evolucionando la teoría del desarrollo económico, y mirar los 2 temas en paralelo y preguntarme en última instancia hasta qué punto la evolución de la teoría se compadece de los temas que tenemos que explorar en América Latina. En parte mi argumentación va a ser de que la teoría está muy concebida en base a sociedades cuyo cuadro institucional es sumamente lejano al cuadro institucional en que se plantea nuestro problema de desarrollo en América Latina, y que en muchos aspectos no se compadece con temas que son centrales para estudiar entre nosotros. Hay muchos tipos distintos de capitalismo en el mundo. Capitalismo en Corea, capitalismo en Taiwán, capitalismo en Canadá, capitalismo en Chile. Y en realidad la teoría me lleva a pensar, tal como está armada hoy, esencialmente en términos de fenómenos de acumulación de capital por persona ocupada. Lo voy a desarrollar con algún cuidado ahora. Por la manera como está planteado el algoritmo matemático, en el cual se basa el análisis del sendero de crecimiento de largo plazo de la economía. Y ese sendero de crecimiento, ese algoritmo matemático, no tiene institucionalidad detrás. Describe un modelo ideal, un tubo de ensayo prácticamente, bajo condiciones muy simplificadas de organización social, donde esencialmente lo que estudio son comportamientos de mercado. Primero, como si toda la sociedad viviera en torno a modelos de mercado. Y la primera cosa que voy a argumentar es que esto no es así. Y hay ejemplos muy enormes. La universidad misma es uno de ellos.
donde las reglas de mercado no son esencialmente las que motivan el modelo de organización social, pero no solamente la universidad. Si uno se hace preguntas tan elementales como ¿cuál es el modelo de organización con el que las familias crían a sus hijos? Y el rol de la mujer en el medio de ese proceso de crianza de los hijos. No hay reglas de mercado, hay un conjunto de instituciones que están detrás, que son reglas de comportamiento social que difieren dramáticamente entre sociedades, entre países, entre momentos históricos, etc. Si uno se hace la pregunta de cómo la familia se las ingenia para cuidar a la tercera edad, claro que hay asilos para ancianos y que ahí yo puedo pensar en reglas de mercado, pero una buena parte de la tercera edad vive en el marco de relaciones familiares y de marcos familiares donde la manera como se maneja el cuidado de la tercera edad no necesariamente responde a reglas de mercado. Así que, en cuanto uno empieza a pensar en el modelo de organización social, descubre que la estructura de pensamiento de los economistas es un poco simple, es un poco estereotipada y se limita a un cierto tipo de análisis, a un cierto tipo de experimento analítico que tiene su riqueza. No digo que no haya que estudiarlo muy a fondo porque nos enseña cosas, pero al mismo tiempo deja muchas cosas sin explicar. Y particularmente cuando me refiero a escenarios como los latinoamericanos, donde voy a tratar de mostrarles que hay algunas peculiaridades, tanto en el funcionamiento de la macro como en el funcionamiento de la micro, que hacen que esta transferencia tan directa entre el pensamiento anglosajón de equilibrio y la realidad en la cual uno tiene que moverse para entender nuestra cotidianidad, abre una brecha importante cognitiva que no está saldada en ningún lado. Por de pronto somos países mucho más volátiles que los países desarrollados. Ahora les voy a mostrar algunos dibujos. Argentina no es Suiza, o Venezuela no es Dinamarca. Es decir, en Suiza los fenómenos ocurren en el segundo decimal de la ecuación. Es decir, cuando Argentina tiene una recesión como la del 2001-2002, pierde 20 puntos del producto. Bueno, puede ser que ahora, en el medio de la turbulencia en la que estamos viviendo, eventualmente cuando se manifiesten estos procesos, veamos que el mundo desarrollado en estas burbujas de turbulencia puede también perder 10-12 puntos del producto. Pero la experiencia latinoamericana, la argentina, la venezolana, la chilena del 82, la mexicana del 94, y podemos seguir enumerando, son de un enorme grado de volatilidad. Hay muchos PowerPoints, porque es el curso que yo estoy dando en la maestría. O sea que muchas veces voy a ir y volver glosando por arriba de varias láminas que no las vamos a discutir. Les pido disculpas por eso, porque preparé un set de PowerPoints para esta reunión, pero tuvimos problemas con el computador. Y entonces me tuve que limitar a usar el material de mi curso, que tiene como 150 PowerPoints. No les voy a pasar 150 PowerPoints, pero voy a tener que glosar por arriba de muchos. Respecto a este tema que les estaba mostrando y les estaba hablando, este es el escenario latinoamericano de los últimos 25 años. Es decir, y lo que hay allí son 19 países y es la media de la tasa de crecimiento y de la demanda agregada. Obviamente esto reafirma mi afirmación de que no somos Suiza, es decir, de que vivimos en un perpetuo serrucho de funcionamiento del aparato global productivo, que claramente tiene que estar relacionado con la conducta microeconómica. Entonces, yo no puedo pensar que si la macro tiene este juego, la micro tiene una vida independiente de este juego. La micro tiene que tener algunas reglas de incertidumbre detrás, algunos elementos de defensividad en el agente productivo que estén de alguna manera respondiendo a esta característica de la macro. Si la macro tiene ese grado de volatilidad, la micro no puede ser otra cosa que una micro defensiva. Y esta micro defensiva tiene que asociarse
al ritmo de inversión, al ritmo de innovación, a la toma de riesgo, aspectos que son cruciales en cómo concebimos el rol del empresario o el rol de la sociedad en estos planos. Es decir, que una micro muy turbulenta, muy volátil, necesariamente no puedo manejarla pensando en un algoritmo de equilibrio como es el algoritmo neoclásico, y voy a volver a este razonamiento dentro de un minuto, cuando trate de poner en paralelo mis hechos estilizados con la teoría con la cual trato de mirar estos hechos estilizados. No sé si vamos a hacer eso. Interrumpan y pregunten todo lo que quieran. Usted dijo recién el tema de una micro volatilidad. Una macro volátil. A lo último que dijo el libro, pero hay cierta evidencia de que en economías donde la macro es menos volátil, la micro es más volátil, o sea que volatilidad micro no implica volatilidad macro. Bueno, este es un punto importante que vos estás marcando, y es que nuestra profesión no tiene claridad en los vínculos micro-macro, es decir, en la relación entre la macro y la micro. Es más, en realidad, cuando estudiamos teoría de los precios, y de teoría de los precios queremos evolucionar hacia macroeconomía, lo hacemos en base a un set de supuestos sumamente estilizados, que ahora lo voy a discutir, que me llevan a eliminar la vida de la micro. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que yo arranco de la teoría de los precios que estudiamos en micro, de la idea de la firma representativa. Y la firma representativa es un agente que reacciona a datos exógenos, que son los gustos de los consumidores, el nivel de recursos disponibles, la tecnología, los precios de factores. Es una caja negra que, en base a un conjunto de datos exógenos, emite una conducta de maximización. Esta es la metáfora central que estudiamos en teoría de los precios. ¿Por qué esa metáfora central? Porque es lo que me permite agregarlos. Si Juan es igual que Pedro, yo puedo sumarlos y tengo una función de ahorro agregada, una función de consumo agregada, una función de producción agregada, una función de inversión agregada. Y entonces, cuando agrego, puedo fácilmente ir a IS y LM, a la Higgs, sobre la base de que el mundo en la micro es un mundo que está en equilibrio. Es decir, todos los mercados están en equilibrio para que yo pueda arriba discutir el juego de los fundamentals macroeconómicos, a la IS y LM. El punto que quiero marcar, ahora te dejo, el punto que quiero marcar con eso es que yo puedo ahí jugar entre macro y micro, pero lo que hice fue borrar a la micro, porque estoy diciendo que tengo agentes indiferenciados para poder mudar, sumarlos. En ese contexto, yo no puedo decir la Ford es distinta que la General Motors, y entonces si cambio la tasa de interés, la Ford va a tener una conducta y la General Motors puede tener una conducta totalmente distinta. No, estoy diciendo, cambio la tasa de interés, o cambio el tipo de cambio, o cambio lo que sea de los fundamentals macroeconómicos, y el sector se comporta de una determinada manera. Entonces pierdo la posibilidad de comprender las conductas diferenciadas en la micro. Entonces, ¿a qué precio conseguí la elegancia de IS y LM a la Higgs? Lo conseguí al precio de que borré la escena microeconómica, por definición. ¿Por qué? Porque parto de la idea de la firma representativa. Si tengo un agente representativo, ese agente representativo me describe la conducta homogénea de los agentes en la economía, que reaccionan por igual a una serie de parámetros exógenos. Es decir, es una caja negra donde le meto precios de factores, conocimiento técnico que viene de afuera, gustos de consumidores, perfecto conocimiento acerca del futuro, perfecta información acerca de los datos presentes, y le pido que reaccione. Y todos reaccionan con esos datos, maximizando tasa de ganancia. O sea, tengo una caja negra donde entran datos, salen datos y hay homogeneidad de comportamiento. ¿Sí? Ahora, si tú preguntas. Yo me estaba refiriendo no tanto a ese marco estándar, ¿no? Teórico, me parece que igual últimamente hay una dirección de tratar de escapar un poco a esa introducción un poco más de complejidad, pero yo me refería a una cosa más de observación, de empírico, de que por ahí en economías donde reciben menos volatilidad, variables agregadas, las variables micro como entrada y salida de firmas, ¿no? Es más volátil que en economías en donde se exhibe mucha volatilidad macro y hay... Sí, la evidencia no es tan seguro no es fuerte.
Es decir, a ver, el punto que yo quisiera examinar con ustedes es el siguiente. Cuando trato de contar una historia sobre América Latina, digo que hay como tres fases o tres momentos de lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Está primero lo que yo llamo el modelo endodirigido liderado por el Estado, ¿sí? Que mucha gente habla de la sustitución, la etapa de la sustitución de importaciones. Prefiero no hablar de la etapa de la sustitución de importaciones porque hubo sustitución de importaciones en 1910 y en 1920. Es decir, y este es un modelo distinto de sustitución de importaciones. En todo caso, aquellas eran sustitución de importaciones con reglas de precios. Esta sustitución de importaciones sujeta a una cantidad de peculiaridades institucionales, distinta que la de 1910 o 1920. A partir de la mitad de los 70 define una segunda etapa, que es la que yo llamo la etapa de la turbulencia macro. La podemos discutir más adelante, qué características tuvo. Y a partir de los 80, con diferencias entre países, Chile abre y desregula en los 70 después del golpe militar, Argentina recién en los 80 y México y Brasil recién en los 90. O sea que ha habido historias diferenciadas a lo largo de América Latina y con distinta profundidad y con distinta sustentabilidad la apertura. Y luego hablo de una tercera fase que es hacia un modelo más desregulado y abierto. Y de verdad, la pregunta que tenemos que contestar es ¿qué ha pasado en el mundo latinoamericano en este cambio tan violento del régimen de incentivos? Este es un régimen de incentivos hacia adentro y liderado por el Estado. Este es un régimen de incentivos hacia afuera y liderado por el mercado. Y la pregunta que tengo que hacerme es ¿qué ha pasado en muchos planos? En la dirección de tu pregunta. Si ustedes miran acá en el medio, yo dibujé una zona que llamo de la destrucción creativa, parafraseando a Schumpeter. Ahora voy a volver a por qué uso esta idea de Schumpeter. Pero en relación a tu pregunta, este es el escenario chileno, por ejemplo, de cierre de fábricas. Chile cierra 10.000 establecimientos en esa región gris que les mostraba entre las dos etapas de la transición. Argentina cierra como 15.000 establecimientos industriales. Y la pregunta que me hago, que tiene que ver con esta reflexión que tú te hacías, es la siguiente. En el marco de la teoría convencional, la esencia de lo que guía el comportamiento del algoritmo de equilibrio, del algoritmo agregado, es la noción del equilibrio. Y el punto a marcar acá es el siguiente. La teoría neoclásica está montada sobre una concepción física del equilibrio, una concepción newtoniana del equilibrio. Piensen ustedes en un reloj cucú. Yo saco el péndulo del equilibrio, lo dejo oscilar hasta que desaparecen las fuerzas que lo mueven en una y otra dirección y finalmente se queda parado en el mismo punto. ¿Por qué? Porque como detrás está esta metáfora del agente representativo y lo que tengo es que estoy suponiendo que todo el mundo tiene las mismas condiciones iniciales de partida, eventualmente no me interesa estudiar cómo se transforma la estructura, me interesa que desaparecen las fuerzas que me sacan del equilibrio y eventualmente la estructura, la misma estructura, vuelve a quedar parada en el equilibrio nuevamente. Si en lugar de una metáfora física, newtoniana, yo me fuera a una metáfora biológica, a una metáfora darwiniana, la pregunta es totalmente otra, y es, cuando salgo del equilibrio, ¿será que algunos agentes tienen menor capacidad de volver al equilibrio y desaparecen en el juego? Y efectivamente, lo que voy a proponer es una explicación que dice que bajo ciertas condiciones, lo que Amartya Sen llama initial entitlements, son los activos iniciales de los agentes. No todo el mundo arranca de la misma línea de partida. Los initial entitlements difieren en acceso a los mercados de capitales, en acceso a los mercados de conocimiento, en acceso a la información sobre el comportamiento de la macroeconomía, etcétera, etcétera. Es decir, que yo no puedo creer que de verdad la línea de partida me pone a todo el mundo en carrera desde una misma situación, como es la metáfora de la firma representativa con perfecta información y con perfecta comprensión del futuro,
sino que me pone a los agentes en escenarios de partida sumamente diferenciados. Entonces lo que de verdad voy a tener es una situación de este tipo. Es decir, donde en el momento que yo abro la economía, una parte de las firmas se muere, desaparece, que es lo que yo marco allí con amarillo. Las que sobreviven logran mejorar la productividad para competir contra las importaciones, ahora voy a explicar por qué, y eventualmente aparecen firmas nuevas en la economía. Entonces, el fenómeno de mejora en la productividad que quiero discutir es una mezcla de tres cosas distintas. Es una mezcla de desaparición de empresas, de mejora de productividad de las que quedan y de aparición de empresas nuevas. Entonces, mi sensación es que el escenario hay que explicarlo más bien de esta manera. Yo no me muevo entre A y B como si estuviera moviéndome a lo largo de un sendero de equilibrio en la economía, sino que me muevo en una fase destructiva en relación a que hay una cantidad de agentes que no pueden reaccionar al cambio en las reglas del juego, al cambio en las condiciones de funcionamiento de la economía. Y entonces, ¿qué ocurre? Veamos en esa primera fase qué es lo que ocurre. No me gusta que pase, pero pasa. Bueno, lo que ocurre en esta primera fase es que al abrir, yo abro la economía, se mezclan dos cosas distintas. Se mezcla el proceso de estabilización macroeconómica en un momento donde la macro es muy turbulenta, tengo alta tasa de inflación, alto déficit fiscal, desequilibrio en las cuentas externas de la economía, desequilibrio en las cuentas fiscales, con la intención de modificar las reglas del juego. Es decir, entonces tengo reformas estructurales y estabilización macroeconómica. ¿Qué ocurre acá? Que bajo los aranceles, como parte del programa de apertura de la economía, al bajar los aranceles, inmediatamente algunas firmas no pueden responder. ¿Y qué es lo que hacen? Cierran, desaparecen y salen del mercado. Las que responden, como la macro es muy turbulenta, no responden creando empresa nueva, invirtiendo en equipos de capital. Sin embargo, ocurre que en esa fase no la tengo acá, lamentablemente. Ocurre que en esa fase la productividad aumenta, no porque la gente invierta, sino porque la gente expulsa mano de obra. O sea que la explicación es una explicación neoclásica. El capital labor ratio crece en las firmas que sobreviven, pero no porque la gente invierte y crece K, sino porque la gente expulsa mano de obra y se produce durante esta primera fase un cambio tecnológico ahorrador de mano de obra. Es decir, que en las firmas que sobreviven en el proceso de ajuste, crece la relación capital-trabajo al interior de las plantas, no porque haya inversión, no hay inversión porque la macro es muy turbulenta y desalienta la acumulación de capital, pero sí porque en la obligación de enfrentar la competencia externa cuando cayeron los aranceles, la gente recompone fábricas viejas. No es tan distinto de la fenomenología que ustedes ven hoy en día cuando ven los textiles o los electrodomésticos argentinos que han vuelto a recuperar una etapa de crecimiento, pero no sobre la base de fábricas nuevas, sino reformando fábrica vieja. En realidad hay poca fábrica nueva en el escenario argentino y hay mejoras de productividad y de competitividad internacional después de la devaluación del tipo de cambio en base a fábricas de los años 80. Es decir, en base a mejoramiento de plantas viejas en la economía. Cuando eventualmente se estabiliza la economía y entro a un régimen macroeconómico más normal, baja la tasa de inflación, cede el déficit fiscal, las cuentas externas se equilibran, el escenario fiscal mejora, ¿qué ocurre en la micro? Que se extiende el horizonte de planeamiento de los agentes. Y entonces empiezan a aparecer fábricas nuevas en la economía. Y entonces yo voy a tener una explicación de lo que ocurre en esta etapa
que tiene que ver con la aparición de plantas nuevas en la economía, que curiosamente la productividad mejora ahora con la incorporación de máquinas, pero como al mismo tiempo estoy transitando desde el punto de vista de la frontera del conocimiento técnico a un nuevo tipo de máquinas digitalizadas, es decir, con computador metido adentro, la formación de capital que ocurre en las plantas nuevas es mucho más conocimiento digital intensivo de lo que era una década atrás. Por lo tanto, en la expansión de la fase de crecimiento, cuando la economía vuelve a entrar en una fase de crecimiento, lo que tengo son fábricas nuevas en la economía, donde la productividad crece por la transición hacia una nueva generación de equipamientos que es mucho más computer-based, digitalizado y en tiempo real. Ahora, esta manera de ver el proceso, es decir, con una fase de destrucción, firmas que se van del mercado, y con una fase de creación, firmas que entran al mercado cuando las condiciones macroeconómicas cambian y se vuelven más favorables, se aleja bastante de mirar a la economía como si yo estuviera discutiendo un sendero de equilibrio intertemporal donde este fenómeno de destrucción creativa schumpeteriana no aparece. En la teoría convencional del crecimiento económico, que arranca de los trabajos de Solow Swan en los años, a mitad de los años 50, perdón, de los 60, no, 1956, perdón, 1956. Lo que yo tengo es un algoritmo de equilibrio en la economía donde el crecimiento se produce por mejoras en la relación capital-trabajo, por aumentos, por desplazamientos de la función de producción con mejoras de capital-trabajo. En el modelo ese, el conocimiento es totalmente exógeno a la economía, es decir, no es parte de las conductas de los agentes económicos. El conocimiento cae como maná del cielo. En la evolución posterior que se hace hacia Modern Growth Theory y hacia la moderna teoría del crecimiento, en el desarrollo, por ejemplo, de Barro y Salas y Martí, en el libro que hoy se enseña en casi todos los cursos de teoría del crecimiento contemporáneo, es decir, el conocimiento todavía no aparece como parte de la estrategia de comportamiento microeconómico de las firmas, y recién en los más modernos desarrollos, tipo Paul Romer, o tipo Philippe Aghion, o tipo Howitt, comienza a introducirse la idea de que la firma genera conocimiento tecnológico a partir de una estrategia. Pero, ¿a qué costo ocurre esta incorporación de la capacidad de la firma de crear conocimiento? A que yo tengo que abandonar los supuestos de óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico no es un bien igual que los otros bienes en la economía, es un bien no rival y imperfectamente excluible. O sea, si yo tengo esta lapicera, es mía y él no la puede usar, es un bien rival. Si la uso yo, no la usa él. Y si en cambio tengo una fórmula química, es un bien no rival donde que la use yo no necesariamente impide que la use él. Pero entonces, cuando aparece esto de los bienes no rivales y no excluibles, el primer ejemplo de bien imperfectamente excluible viene de John Stuart Mill en 1854, cuando él habla de la luz de un faro y dice: si yo pongo un faro, el costo marginal del próximo barco que pase cerca es cero, porque se beneficia de la presencia de esa luz, sabe dónde está el canal del puerto y no hay ninguna razón, no hay ninguna forma de generar un mercado a través de esto. Ya en 1850 él hablaba de la imperfecta excluibilidad y decía que después es lo que nos lleva a la teoría de los bienes públicos, de consumo colectivo. Él decía, cuando yo tengo ese tipo de escenarios, efectivamente es difícil construir un mercado alrededor de esto y el Estado es quien debe poner el faro y debe hacerse cargo de la provisión del servicio. En ese caso,
en la moderna teoría del crecimiento, a la Paul Romer o a la Philippe Aghion, la firma genera conocimiento, pero como están estos temas de la imperfecta apropiabilidad y de la no excludibilidad, yo tengo que poner condiciones de competencia imperfecta en el mercado del conocimiento. El mercado del conocimiento no puede ser Pareto óptimo, porque lo Pareto óptimo no me genera suficiente rentabilidad por arriba de la rentabilidad normal de equilibrio en la economía como para que haya incentivos a que alguien cree conocimiento. Si el conocimiento es imperfectamente excluible y es un bien no rival, tengo que remunerarlo por arriba de lo que es el precio de equilibrio de largo plazo de la economía, y para remunerarlo por arriba tengo que generar una renta excedente por arriba de la renta normal. Entonces, todos estos modelos contemporáneos de moderna teoría del crecimiento tienen la curiosa contradicción epistemológica de que el mercado del conocimiento funciona como competencia imperfecta, generando de alguna manera incentivos para que se produzca conocimiento, y el resto del modelo funciona en equilibrio competitivo. Es decir, el resto de los mercados están funcionando como en un modelo de competencia perfecta. Entonces, ahí hay una cierta tensión epistemológica entre suponer que una parte del modelo se comporta en equilibrio y otra parte del modelo se comporta en desequilibrio, que es la que está relacionada con la creación de conocimiento. ¿A dónde estoy yendo con todo esto? A decir que, en rigor de verdad, el sendero de expansión que está siguiendo la moderna teoría del crecimiento es un sendero que se compadece poco, es una explicación del crecimiento que se compadece poco de situaciones donde las instituciones, la incertidumbre y la volatilidad macro y los cambios de la estructura productiva son parte importante de la explicación del crecimiento. En ese modelo de equilibrio intertemporal del steady state, tengo poca cosa que me describa qué pasa en escenario de transición como el que yo les mostraba allí, donde cambian las instituciones, cambian las reglas del juego, cambia el contenido de los incentivos que están presentes dentro del modelo. Cuando entremos en los detalles vamos a ver que entre esta fase y esta fase ha habido un cambio en la naturaleza de la firma, ha habido un cambio en la organización industrial de los mercados, en las reglas de competencia, en las barreras de ingreso de productores nuevos a los mercados y de internacionalización del aparato productivo. Veamos qué es lo que pasa. La producción industrial de los países en 5 ramas. Y tomo la industria metalmecánica. Automóviles es metalmecánica, pero lo separé porque tuvo reglas del juego un poco particulares de sustentación de la protección. Y luego tengo procesamiento de recursos naturales y industrias mano de obra intensiva como calzado, textiles, etc., imprentas, etc. Fíjense lo que pasó. Argentina, Chile como un tipo de situación, Brasil como otro tipo de situación distinta. Argentina contrae su aparato metalmecánico, ¿sí? 11.988, pero expande fuertemente el procesamiento de recursos naturales. O sea que el cambio estructural ha ido en dirección a lo que son las ventajas comparativas naturales de la economía, que es lo que en el país se discute como la reprimarización de la economía argentina. Tengo 47, 62, 65, 68, es el peso relativo de los sectores procesadores de recursos naturales. Fíjense el caso chileno. 11, 10, 6, 5 y algo, 2, o sea, se contrae el aparato metalmecánico, 58, 59, 60, 61. Chile esencialmente, así como nosotros, estamos muy apoyados sobre la soja y sobre el tema de la retransformación del sector agropecuario en términos de organización del aparato productivo. Ahora voy a volver a esto con más detalle. Chile está apoyado en 4 commodities: celulosa y papel, acuicultura, minería y fruta y vino. O sea que ambos
podemos verlos como escenarios donde la apertura de la economía ha llevado a una reestructuración del aparato productivo en dirección al procesamiento de recursos naturales. A diferencia de esto, el caso mexicano es totalmente distinto. México y Centroamérica en general. La reestructuración de la economía ha llevado hacia lo que son industrias de maquila, es decir, a industrias de montaje sobre la base de un alto contenido de importación. Esta es la historia mexicana con automóviles o con vestuario, con textiles, pero también es la historia de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de todo el conjunto de los países del Caribe, donde esencialmente, si yo miro los números, voy a ver que el procesamiento de recursos naturales o ha bajado o se ha estancado, y lo que ha crecido mucho es la industria de maquila. Es decir, la gran fuente de competitividad mexicana es un salario de $3.40 la hora contra un salario de $22 norteamericano, y con industrias maquiladoras donde el contenido de importaciones es 95-98%, y lo que México aporta a esa historia es salario base. Es decir, que son fábricas de última generación, just in time, es decir, fábricas muy eficientes en cuanto a diseño, donde el diseño tecnológico no es mexicano, viene de afuera, son fábricas americanas, coreanas, japonesas, etc. Y lo que México aporta en esa ecuación es un salario bajo de $6 y algo la hora. Entonces, la apertura de la economía en América Latina ha generado dos grandes modelos nuevos, volviendo a los dibujitos que teníamos al principio. Es decir, que contraigo industrias que son intensivas en ingeniería en el cono sur y expando el procesamiento de recursos naturales en algo que podríamos concebir como una transición hacia una vuelta a las ventajas comparativas naturales de la sociedad. Mientras que en el caso de México y el Caribe, la estructura se va transformando en dirección a lo que llamaríamos industrias utilizadoras de mano de obra de baja calificación, que es esencialmente el sector maquilador. Cuando lleguemos al final de la conversación y nos preguntemos, es decir, cuando yo pensaba en cómo presentarles la charla, decía, bueno, hay que dedicarle un tiempo a discutir el marco teórico en el que miramos estas cosas, hay que mirar un poco la evidencia empírica. Luego quiero proponerles una explicación de lo que pasó, y esta explicación va a tener un cariz que yo llamo evolutivo, schumpeteriano. Pero luego, frente a las conclusiones que saco en esta etapa, me quiero preguntar, ¿y de aquí en adelante qué? Es decir, una vez que efectivamente la sensación que tengo es que el consenso de Washington lo que ha hecho es generar más riqueza para una proporción pequeña de la sociedad y ha aumentado la heterogeneidad estructural al interior de la sociedad, mi última pregunta es, tras este modelo, ¿qué? Si uno quiere mirar esta heterogeneidad estructural, lo que me voy a encontrar es lo siguiente. Esto es la productividad relativa de los países de la región, Argentina, Brasil, México, respecto a Estados Unidos. Seguimos siendo países, no se ven los números acá, pero este es 40 y esto es 30. Seguimos siendo países que tenemos en el entorno del 40% de la productividad norteamericana. Ahora, si en el público estaría sentado Paolo Roca de Techín, me diría, no, la verdad que no, estás equivocado. Es decir, yo tengo la productividad internacional. Y tiene razón. Entonces, si el promedio de la productividad nacional está en el entorno al 30-40%, y un tramo del aparato productivo tiene el 100%, o sea que está en la frontera de la productividad internacional, para que la media sea el 30, si el 30 tiene el 100, el 70 tiene que tener el 10. Quiere decir que lo que ha generado este proceso de apertura es un enorme proceso, un enorme fenómeno de creciente heterogeneidad al interior de la estructura, entre un sector que está insertado en la frontera tecnológica internacional y un sector que ha quedado tremendamente rezagado respecto a la frontera tecnológica internacional. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la moderna teoría del crecimiento,
Parro y Salas y Martí, o los modelos estos a la Philippe Aghion, la pregunta es: ¿a qué ritmo se produce la convergencia sobre la frontera tecnológica, la convergencia sobre la frontera tecnológica mundial? ¿En qué momento el país va a llegar a ser un país de primer mundo? Y la respuesta, me parece que la pregunta está mal planteada. Un tercio de la sociedad argentina vive igual o mejor que en el primer mundo. Y 2/3 de la sociedad argentina viven infinitamente peor. Es decir, veamos los números. Eran los datos míos de productividad en CEPAL. Estos son los mismos datos de productividad, pero del Banco Mundial, de la base de datos del Banco Mundial. Efectivamente, los nuestros son países que están en el entorno al 30% de la productividad internacional, pero con esta fenomenología de una enorme heterogeneidad al interior del aparato productivo. Veamos lo que esto quiere decir en términos de ingreso detrás de esa productividad. Somos un país de alrededor de 12-13 mil dólares PPP per cápita. Y claramente los países desarrollados son países de 30, 35, 40 mil dólares per cápita. Pero si yo tomo el 20% mejor en materia distributiva en la sociedad argentina, acá tomé el 10, pero el cálculo es muy parecido, si tomo el 20 me va a dar algo en la media del ingreso per cápita que está por arriba del promedio de los países anglosajones o de los países desarrollados. Mientras que si tomo el 20% peor, lo encuentro 25 veces detrás en materia de brecha relativa. Cuando yo miro la brecha relativa esta en una sociedad desarrollada, es del orden de 5 o 6 a 1. Es decir, cuando miro Japón, cuando miro un país europeo. Acá es de 20 y tantas veces a 1. Y lo mismo me pasa en Chile, lo mismo me pasa en Brasil o en México. ¿Qué es lo que está detrás de esto? El índice de Gini, por supuesto. Es decir, el Gini europeo es un Gini del orden de 25-30%, 35%. El Gini latinoamericano es del orden del 55%. Y Argentina tiene la particularidad, dentro de este escenario, de haber arrancado de un Gini europeo, punto 35, y haber terminado con un Gini latinoamericano de punto 53. Es decir, que genera este proceso de reestructuración de su aparato productivo con creciente exclusión social. Entonces, cuando yo trato de hacer la explicación de qué es lo que pasó, voy a decir que lo que ocurrió en el país fue un cierto fenómeno de convergencia con exclusión social en el marco de ciclos de creación y destrucción de capacidades productivas y tecnológicas. Es decir, voy a decir que el cambio del régimen de incentivos lo que me ha generado es que un tramo de la sociedad no ha podido reaccionar al cambio de las reglas del juego, o bien ha desaparecido, o bien se ha reestructurado con menor intensidad de uso de mano de obra, es decir, que el cambio tecnológico asociado a la reestructuración ha sido muy ahorrador de mano de obra para adaptarse a las nuevas condiciones de la economía, pero que en un cierto tramo de la sociedad se ha acercado a la frontera internacional de ingresos y productividad con la reestructuración. Es decir, que la realidad no es cuándo Argentina va a converger, porque un tercio de la sociedad argentina vive o tiene un patrón de ingresos y de gastos y de consumo, es decir, lee los mismos libros, mira las mismas películas, mira CNN a la noche, veranea en los mismos resorts internacionales, compra las mismas marcas, etc., se parece mucho más al mundo de Madrid o de Roma, mientras que 2/3 de la sociedad argentina viven una enorme brecha de distanciamiento con ese escenario. Entonces mi problema no es cuándo Argentina va a converger, sino cuándo Argentina va a generar instituciones al interior de la sociedad que permitan ir reduciendo la brecha relativa entre uno y otro tramo de productividad y del aparato productivo. Entonces, tratando de resumir un poco el argumento, en el capítulo teórico, la intención mía era mostrarles cómo la línea en la que ha ido evolucionando el pensamiento de growth, de crecimiento en la profesión, esencialmente bloquea
nuestra capacidad de entender estos fenómenos de cambios de la estructura, por un lado, y del rol de las instituciones, por otro, simplemente porque en el modelo agregado de equilibrio, que lo que discute es el steady state de la economía, el sendero de largo plazo de la economía, suponiendo optimalidad de Pareto a lo largo de todos los puntos del sendero de equilibrio, no hay una buena representación ni del cambio de la estructura ni del cambio de las instituciones, que son las que están detrás esencialmente del régimen de incentivos cuando yo paso del modelo endodirigido al modelo exodirigido. Como no hay una buena comprensión en ese modelo, la verdad es que uno empieza a preguntarse y hasta dónde la moderna teoría del crecimiento se acuerda de los autores del desarrollo que uno leía 30 años atrás, antes de Solow Swan. Es decir, ¿dónde están Nutze, Tibor Sitowski, Gunnar Myrdal y Celso Furtado y, en fin, podemos seguir? Que se ocupaban de qué? De los eslabonamientos al interior de la sociedad, de las reglas de fracaso de los mercados, de los temas de el papel de los retornos crecientes a escala, que son todos escenarios que ya el pensamiento inicial de los autores clásicos en la economía habían hecho parte de su manera de mirar el desarrollo. Cuando uno vuelve a Adam Smith, cuando uno vuelve a David Ricardo o a Carlos Marx, lo que encuentra es este tipo de pensamiento. Encuentra el rol de lo institucional, el rol de la división del trabajo como creador del tamaño del mercado, el rol de los eslabonamientos. Al leer La riqueza de las naciones, lo que uno encuentra es la percepción de qué cosas son las que están detrás de una sociedad que corre la curva de transformación hacia afuera, es decir, que va creando riqueza, corriendo la curva de transformación hacia afuera. De Pareto en adelante, la pregunta cambia radicalmente. Ya no es cómo la sociedad corre la curva de transformación hacia afuera, sino cómo asigna una cantidad dada de recursos, dado los gustos, al interior de una curva de transformación. O sea que la pregunta deja de ser una pregunta de dinámica, de cómo se expande la riqueza en la sociedad, y pasa a ser una pregunta de estática de asignación de recursos. Es en ese contexto de la estática de asignación de recursos que surge a raíz de Pareto, a partir de Pareto, en que se reconstruye la moderna teoría del crecimiento a partir de Solow Swan y de toda la evolución que ha habido en los años 60 y 70 en torno a la teoría del crecimiento. Se describe el crecimiento como un fenómeno de equilibrio, ausente de fracaso del mercado, ausente de institucionalidad, con perfecta racionalidad y con perfecta comprensión del futuro. Entonces, la sensación que uno tiene es que muchas de las preguntas importantes que se discutían en teoría del desarrollo en los años 50 o 60, autores como Albert Hirschman o como Tibor Sitowski han ido desapareciendo. Fíjense ustedes cómo lo ve Paul Krugman. Es un paper que presentó en el Banco Mundial. Hace años existía un campo de investigación llamada teoría del desarrollo. Se ocupaba de por qué algunos países eran mucho más ricos que otros y de proponer políticas de gobierno para acelerar el crecimiento. Este campo de estudio ya no existe. E inmediatamente explica por qué. Dice, desde los años 60 los economistas fueron educados en el formalismo de los retornos constantes y del equilibrio general, y simplemente no alcanzan a percibir la existencia de otras alternativas como posibilidad analítica. Claro, cuando yo vuelvo al pensamiento clásico, a la fábrica de alfileres de Adam Smith, donde la división del trabajo está asociada al tamaño del mercado, donde aparecen los retornos crecientes a escala, vuelvo al pensamiento tipo Rosenstein-Rodan, donde hay rendimientos crecientes a escala con el crecimiento. Todo eso se fue del análisis del crecimiento contemporáneo. Ese tipo de pensamiento que tenía las raíces de lo que me importaba para entender fenómenos como los latinoamericanos, ha ido desapareciendo en el marco de la descripción de un escenario de equilibrio. Esta es una frase de Bob Solow cuando recibe el premio Nobel en Estocolmo por la teoría del crecimiento, que lo dice con la total claridad del padre de la criatura, es decir, está recibiendo el premio Nobel por
por su creación, en teoría del crecimiento. Y dice, la idea es imaginar que la economía está poblada por un solo consumidor inmortal. ¿Por qué? Porque elimina el tema de las brechas intergeneracionales, la propensión a ahorrar y la propensión a invertir, a consumir. Para quien la firma es solo un instrumento para maximizar beneficios. Es este tema de la caja negra que le decía yo a ustedes. La firma es nada más que un intermediario entre un set de precios que recibe y una decisión de maximización que emite. La firma es nada más que un espacio de precios y cantidades. No es la firma como una organización social, como dice la Edith Penrose, sino que la firma es nada más que un dibujito, un isocuante entre precios y cantidades. Y dice, toda falla de mercado es eliminada por definición. Inseparable de esta construcción es el hecho de que debemos suponer que lo que estamos describiendo es un sendero de equilibrio. Y sigue, y miren qué interesante que es su reflexión, se nos pide que aceptemos que esta es una descripción del funcionamiento del capitalismo. Yo no encuentro esto muy convincente. Los mercados de bienes y razones son piezas de organización social muy imperfectas, afectados por toda clase de peculiaridades institucionales. No se portan como instrumentos transparentes de optimización social. Así que lo que solo me está diciendo es, miren, yo estoy recibiendo el premio Nobel por esta creación, pero esta creación no es una descripción del capitalismo. Esta creación es un modelo súper estilizado de qué características tiene el sendero de equilibrio de una economía. Ahora, si usted hace el error de creer que esta es una descripción del capitalismo, lo hace por su propia cuenta. Yo no creo que esto sea así. Yo creo que las instituciones existen y que son piezas centrales para discutir el comportamiento de la sociedad. Entonces, la verdad es que caemos en esta discusión de qué son instituciones. Cuando hoy uno dice la calidad de las instituciones, y el Banco Mundial se refiere a eso todo el tiempo, llegamos a una situación donde, como ocurrió con el residuo de sodio, cuando la gente le metía el residuo de sodio toda clase de cosas adentro para explicar las mejoras de productividad. Hoy, la palabra calidad de las instituciones se usa como una especie de buzón para recibir la correspondencia, es decir, donde entra todo. Y yo no sé qué es la calidad de las instituciones. Así que la corrupción, bueno, corrupción hay en todos lados. Enron no ocurrió en la Argentina, Enron ocurrió en Estados Unidos. Es decir, lo que estamos presenciando hoy no es producto de un fenómeno que refleje la organización social de América Latina. Entonces, la verdad es que vivimos en un mundo donde no está claro qué es la calidad institucional, pero sí está claro que al moverme desde una economía endodirigida, cerrada, a una economía exodirigida, abierta, manejada por el mercado, las instituciones han cambiado. Es decir, ¿ha bajado la demanda? Sí. Jorge, siguiendo con esto, lo que, digamos, en la descripción tuya, aparece toda una descripción muy estilizada de lo que pasó y una metáfora acerca de la destrucción creativa, Exactamente. Pero de lo que no estamos hablando es cómo efectivamente fue eso acá, digamos, en estos países, ¿no? Porque fue un quiebre institucional, un disciplinamiento, digamos, fue... Está muy bien, no quise entrar a discutir, yo sé lo que estás diciendo. Simplemente lo menciono porque, digamos, la metáfora... Me parece muy bien que lo menciones, porque me llevas a un comentario que yo hago normalmente en los cursos. Es decir, este quiebre acá no fue producto de que la sustitución de importaciones andaba mal. Es decir, como lo piensan Kruger. Es decir, que el paper de ella que habla de empresarios rentistas y de funcionarios corruptos, esa es una fantasía desde Washington. La verdad que lo que ocurría acá es que estaban cuestionados los derechos de propiedad. Nadie da un golpe de Estado porque una sociedad crezca al 3 o al 3,5. El golpe de Estado de Pinochet o el golpe de Estado de Onganía es porque se está produciendo una creciente profundización del papel de las izquierdas en la sociedad, y el papel de las izquierdas está cuestionando los derechos de propiedad. Es decir, Allende, por la vía eleccionaria, empieza a crear un sector de propiedad social. Y entonces el golpe de Estado de Pinochet, ¿qué es lo que hace? Recrea el paquete de instituciones de la sociedad, comenzando por reformar la Constitución. Si cuando uno habla a la Douglass North de una economía institucional,
Cuando uno habla a la Douglass North de una economía institucional, es decir, de lo que está hablando es primero del cuadro constitucional, que establece los derechos mínimos básicos. Lo primero que hace Pinochet al hacerse cargo del gobierno, establece propiedad privada en las minas, en las caídas de agua, en los bosques, o sea, en los recursos naturales. Entonces, una de las explicaciones de por qué el modelo chileno, ¿sí? Esto sí lo vi hace un ratito, así que está. Es decir, hay una lectura macro chilena que es el tipo de cambio. Chile arma estas industrias de exportación porque efectivamente el manejo macroeconómico tiene un elemento importante que es el tema del tipo de cambio. Pero hay una lectura micro, que es que Chile tiene sucesivos ciclos en la minería, en el salmón, en el retail, de aparición de fábricas nuevas. Aquí viene la lectura esta schumpeteriana de las tres fases, donde aparecen fábricas nuevas, aparece un nuevo tipo de empresario en la sociedad, aparece un nuevo tipo de inserción competitiva institucional y aparecen nuevos regímenes competitivos al interior de los sectores. Esta es una lectura mucho más micro. Pero si me quedo con el cuento de que la explicación chilena es porque hubo un buen manejo del tipo de cambio y de la macroeconomía, no estoy entendiendo lo que pasó. Lo que pasó es que detrás del cambio en el régimen de propiedad se ha generado una reestructuración del aparato productivo en torno a la explotación de los recursos naturales. Cosa que tiene que ver con el fenómeno argentino contemporáneo. La discusión entre el kirchnerismo y el mundo de la soja es una discusión por la renta ricardiana, es una discusión por la propiedad de los recursos, por la propiedad de la renta de los recursos naturales. Es decir, que no ocurre exclusivamente como fenómeno aleatorio, ¿no? Es una discusión sobre derechos de propiedad. Entonces, está bien que me hiciste la pregunta, porque digo, quizás yo hubiera dejado esta parte de la discusión sin hacerla. Lo que quiero decir con esto es que en el proceso de transición de un régimen al otro, y cuando cambian las reglas del juego en la sociedad, cambian las instituciones, las preguntas que debo hacerme es si este cambio en las instituciones me lleva a cerrar la brecha internacional de productividad. La respuesta que doy en base a todo el material que presenté es sí. Un tercio de la sociedad logra cerrar la brecha de productividad con el mundo y se acerca a la productividad internacional. 2/3 no logran hacerlo. ¿Por qué? Primera pregunta. Segundo, cuando cambio las reglas del juego, ¿qué pasa con la generación de puestos de trabajo? En un caso como el argentino es muy distinto a un caso como el mexicano o como el brasilero. México produce más de 1 millón de personas para la fuerza de trabajo por año y genera 300.000 puestos de trabajo, creciendo al 2%, al 3% por año como crece. Quiere decir que México continúa perpetuamente expulsando gente del acceso a los mercados de trabajo. Entonces no tengo por qué asombrarme de que se pasan a Estados Unidos a buscar trabajo. Es decir, no 15 millones, van a seguir 30 millones. ¿Por qué? Porque México sigue creciendo al 2 y produciendo 1 millón de personas por año para la fuerza de trabajo que no encuentra ubicación. Brasil es lo mismo. Brasil es un país que creció a tasas coreanas del 7-8% durante la primera fase de la sustitución y que ahora no ha logrado hasta el año pasado crecer mucho más del 4%. Cuando uno mira los datos, tengo que parar. ¿Podemos seguir? Cuando uno mira los datos agregados, ¿qué cuento es el que surge de la región? Surge que hemos aprendido a estabilizar la macro. Esto es para el conjunto de todos los países de América Latina. Que somos más abiertos hacia el exterior, exportamos más e importamos más, con una salvedad que exportamos mucho más commodity e importamos mucho más bienes de capital. Esta es una discusión que debería hacerse porque es un tema importante. Cuando la economía entra en una fase expansiva, la demanda por bienes de capital crece mucho más que proporcionalmente. Pero el problema está acá, es decir, que crecemos menos que lo que crecíamos antes.
Si crecíamos acá en la etapa endodirigida a tasas del 6%, estamos creciendo a tasas promedio del 4%, y la productividad crecía al 3% y ahora estamos creciendo al 2%. Y cuando yo lo quiero ver entre países y tomo la década de los 90 al 2000 como la década de la apertura y la comparo con el periodo 45-80, que es la década hacia adentro, me encuentro que a casi todo el mundo le ha ido peor. Y particularmente peor le ha ido a Brasil y a México, que son los dos países más grandes de América Latina. Brasil y México en la etapa endodirigida crecían al 7%, una tasa coreana. Brasil y México no logran crecer más del 3% en la fase de la apertura de los 90. Argentina es una casualidad porque este número termina en el 99. La crisis argentina es del 2001-2002. O sea que si yo extiendo este periodo de la etapa de la apertura, Argentina se me cae de acá y viene a caer por acá abajo. Así, de verdad, el ejemplo es Chile. Es el único caso que queda por arriba. Ahora, esto demandaría una discusión mucho más extendida sobre el ejemplo chileno. No, que no la tengo en este set de PowerPoint tampoco. Donde Chile, entre el 84 y el 98, crece al 7,5% por año. Un país que crece al 7,5% 15 años seguidos, un país que crece al 7,5%, duplica el ingreso per cápita en 12 años. Desde el 98 para acá, Chile no logra crecer más del 4%. O sea que lo que encuentro es que hoy Chile está muy por debajo de su sendero de equilibrio de largo plazo. Un país que crece al 4% duplica el ingreso per cápita en 35 años. Y aquí aparece un fenómeno muy importante de examinar. Un país que crece al 7,5 genera expectativas de que la próxima generación va a tener mucho ascenso social. Si crece al 4, va a frustrar las expectativas de una generación en el medio que vio cómo sus padres lograron crecer y mejorar su participación en la distribución, pero que no logra en una economía creciendo al 4 insertarse en ese proceso de movilidad social. Este es un proceso interesante porque uno se pregunta ¿qué pasa en Chile hoy en día? Chile, que fue entre el 85 y el 98 claramente el punto de referencia, hoy no es más el punto de referencia. Y al no ser el punto de referencia, ¿qué consecuencias tiene esto? Chile ha caído a ser el sexto o séptimo caso dentro de la región en materia de ritmo de crecimiento. La consecuencia interna de este proceso es que se está dando un proceso de lentificación de la movilidad intergeneracional. Y entonces, cuando uno mira los fenómenos de tensión social al interior de la sociedad chilena, los temas de gobernabilidad, estos temas están asociados a esta percepción de creciente dificultad en la movilidad social. Es decir, Chile es un país que generó 1,5 millones es decir, redujo la pobreza absoluta en 1,5 millones de personas, 2 millones de personas, y en esto ha tenido un éxito fenomenal. Pero desde el punto de vista del Gini, o sea, de la brecha relativa entre los grupos altos y los grupos bajos, Chile sigue teniendo uno de los peores Ginis de América Latina, parecido al brasileño, 0.55, o sea que el 10% de la sociedad chilena se sigue llevando el 49% del producto, que es en el fondo la representación de este fenómeno de un proceso de reestructuración sumamente exitoso para 1/3 de la sociedad chilena que se ha reposicionado competitivamente en el mundo, con creciente exclusión social sobre otros 2/3 de la sociedad chilena. ¿Sí? Sí. Una pregunta. Bueno, a ver, 2 puntos. No. Escucho. Sí, primero que me parece, no sé si eso... Ahora, yo le diría de lo que usted está diciendo que, no sé, que Chile para poder reducir su desigualdad, la exclusión, pero no es obvio que eso sea así. Y segundo, tampoco es obvio que la destrucción de ingresos haga que Chile crezca mucho, o que Chile crezca mucho haga que la destrucción de ingresos sea menor. No es obvio. ¿No ves la relación entre las dos No, cosas? no que no la vea, digo que no es obvio, digo, hay evidencia que dice que la destrucción de ingresos genera crecimiento, digo, con una desigual. Sí, desde el punto de vista teórico tenés razón. No,
Empírico no me resulta obvio, porque toda la discusión a la Stiglitz, a la Ocampo y a la Esterly encuentran una relación positiva entre distribución del ingreso y los ejemplos que se dan solo del sudeste asiático. Son Corea, Taiwán, qué sé yo, varios del sudeste asiático. O sea que hay un debate y dentro de ese debate hay una serie de individuos que dicen estos países arrancaron de una distribución del ingreso más igualitaria, pero sostuvieron una relación de distribución del ingreso a lo largo del proceso de crecimiento más igualitaria. El caso chileno se distinguiría por la otra alternativa. Pero depende mucho de cómo lo mires. En nivel absoluto, Chile redujo la pobreza absoluta. Lo que no redujo fue la brecha relativa. Pero, en parte, la explicación que te estoy dando es que si sigue creciendo al 4%, es muy difícil que la reduzca. No, pero me llama la atención, digo, porque no sé, para si estuviese la Virgen acá diría que el 4% promedio al año es una barbaridad para América. Entonces, digo, ¿a cuánto tiene que ser el país de América Latina para el 7% de personas? No sé si eso es eso, no sé si... No, lo que te estoy diciendo es que al 7 generó cierto tipo de expectativas que al 4 no las va a poder satisfacer. Y esto me está generando un problema de gobernabilidad, porque hay un núcleo de la sociedad que desarrolló ciertas expectativas que el país no puede satisfacer. Pero queda recuerdo de la crisis del 80. Sin duda. Es decir, la generación de chicos de 19 a 24 años que hoy se están metiendo en el mercado de trabajo, viene de una generación de padres que tuvo ese éxito. Es decir, que participó de ese éxito expansivo. ¿Entendés? Es decir, veámoslo de esta perspectiva. Durante la fase del éxito expansivo, esta clase media avanzó rápidamente en el logro de ciertos niveles de calidad de vida muy significativos. Por ejemplo, acceso a la universidad. Es decir, Chile arranca con un nivel de acceso del orden del 15% de los chicos entre 19 y 24 años, hoy está en el 35-36%. Un país de tipo Corea está en el 60-70%, es decir, o un país europeo. Entonces, ese proceso, es decir, Chile pasó de 200.000 alumnos universitarios a 600.000 alumnos universitarios. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando había fábricas nuevas que estaban entrando en el proceso productivo. Al 4, esto se está lentificando y hay muy poca diversificación estructural. Entonces, una de las respuestas que está dando hoy la política chilena es: tengo que volver a hacer política industrial, en el sentido que hacía política industrial 30 años atrás. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha puesto un impuesto a la minería y con el impuesto a la minería ha creado lo que se llama el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad. Este Consejo de la Innovación ha contratado a la Boston Consulting. La Boston Consulting le ha hecho un estudio que dice cuáles son los sectores que en el 2020 van a tener gran dinamismo en la escena mundial, y Chile está generando un programa de política tecnológica para posicionarse en esos sectores que van a tener éxito, que se supone que van con éxito hacia el 2020. ¿Deberíamos hacer nosotros con las retenciones? Bueno, por ejemplo, es decir, cuando llegamos a discutir el cuarto punto que yo quería tocar, que era, y de aquí en adelante qué, efectivamente la discusión es cómo le meto más valor agregado a esto que de verdad está bien, haberme reestructurado hacia mi ventaja comparativa natural. La pregunta es, ¿qué hago ahora que me reestructuré hacia las ventajas comparativas naturales para meterle valor agregado? Es decir, en un mundo donde acaba de descifrarse el código genético, ser un productor de recursos naturales y tener una base biológica detrás para poder explotar esto en términos de biotecnologías, en términos de sustentabilidad del medio ambiente y protección del medio ambiente, es decir, te abre una enorme diversidad de opciones de política pública hacia adelante, generando bienes de consumo colectivo. Uno de los rasgos de esta sociedad es que tiene pocos bienes públicos. Y entonces, el proceso de la apertura me llevó a reestructurarme hacia mis ventajas comparativas naturales. La próxima etapa es ¿qué hago para meterle valor agregado a esto? Y
habiéndome ido hacia lo que tengo condiciones de excelencia para hacer, ¿cómo hago para que pueda yo dejar de ser un exportador de un commodity sin diferenciación que vendo a través de un broker internacional a un productor que pueda explotar marcas nacionales en un contexto internacional? Es decir, cómo salgo del commodity y me voy a la especialidad como fabricante de alimentos. Claro, lo que pasa es que hay muchos países del mundo que están en ese juego. Es decir, Argentina no es solo en ese juego. Australia está en ese juego, Brasil está en ese juego, etc. Brasil con una salvedad interesante, ya te dejo. Brasil con una salvedad interesante, y es que como durante todos los 80 mantuvo la protección del sector metalmecánico, del productor de bienes de capital, no lo desmanteló, sigue siendo un fuerte productor de bienes de capital, a pesar de que una parte importante de su reestructuración ha ido hacia los recursos naturales. Es un fuerte productor de soja, es un fuerte productor de siderurgia, es un fuerte productor de agricultura o de celulosa y papel. O sea, su base productiva tiene un contenido de explotación de recursos naturales muy significativo, pero no ha desmontado su aparato metalmecánico. No lo analizamos, ahí está. 16, 25, 26, 27, 6, 9. Es decir, que Brasil sostuvo su industria de equipamiento, mientras que nosotros no logramos mantener nuestra industria de máquinas o nuestra industria de equipamiento, y Chile nunca lo intentó. Es decir, que aquí hay una diferencia interesante para ser explorada. Sí, espera, tenía... Sí. Poniendo el tema que había planteado él de la diferencia de crecimiento y de distribución, con el gráfico anterior teníamos el ejemplo justo en el periodo de la etapa menemista de aumento de productividad. De aumento de productividad de una parte de que se separó del crecimiento macroeconómico y que fueron toda la parte de las privatizadas, las AFP y los bancos, los cuales hicieron aparecer un crecimiento económico, así como aparece en el cuadro, aún mayor a las otras etapas, pese a que la brecha económica entre ricos y pobres se aumentó, los desocupados aumentaron en un 40%, en sí en eso, como que no quedaría nada más en esa etapa de números, sino que se necesitaría un manejo de instituciones. Q, producto, y mira L. Yo acá estoy dividiendo Q sobre L local contra Q sobre L norteamericano. O sea que en realidad este proceso que es Cavallo-Menem no viene porque Q creciera mucho, viene porque L decreció mucho. Argentina pasa del 8 al 18% de desempleo. O sea que las L del Q sobre L caen dramáticamente. Y esto tiene que ver con el desmantelamiento de parte del aparato productivo. Que esto nos llevaría a una discusión muy interesante sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo y sobre la naturaleza del cambio tecnológico. Porque no es solamente la intervención militar en los mercados de trabajo y en los sindicatos, sino que también tiene que ver con que al estar yo en transición hacia una frontera tecnológica digitalizada, parte de la importación de bienes de capital que ocurre durante todos los 90 me lleva a una función de producción mucho más ahorradora de mano de obra no calificada. Es decir, que hay una sustitución al interior de los mercados de trabajo de gente con calificación y sin calificación. ¿Sí? Pero daría para otra reunión larga de discutir eso, qué fenómeno estuvo detrás de él. ¿Sí? No, a mí es importante ahora más, ¿no? Digo que planteabas más básicamente un sondeo un tanto irreversible de presentación de recursos naturales, pero en términos de política, de opciones de política económica, ¿cuáles son las que ves con mayor potencialidad de ir a esa agregación de recursos naturales de la que siempre hablamos, de valor a los recursos naturales? Pero no hablamos mucho sobre esto, es decir, ¿cuánto gasta Argentina en creación de conocimiento? Y obviamente está por acá la situación argentina frente a países del 3%, del 2,5% del PIB dedicado a gasto de investigación.
conservemos esto en la cabeza para llegar a la discusión. Es decir, porque en el fondo creo que este es uno de los campos donde efectivamente queda mucho por hacer por delante. Pero, primero, hagamos un breve resumen de lo que dijimos hasta ahora. El cuadro agregado me muestra luces y sombras. Estabilicé la macro, pero generé un tremendo gap estructural al interior de la sociedad. Hay diferencias entre ramas y hay nuevos patrones de especialización. Hay diferencias intrarramas entre los agentes de la... En nuestra generación, bueno, vos sos más joven, en mi generación, uno estaba acostumbrado a hablar de la CIU a 5 dígitos, alimentos y bebidas, textiles, calzado, etc. Hoy en día hemos entrado a un mundo donde hay datos de planta y donde hay metodologías de panel con efectos fijos que te permiten trabajar intrarrama y con efectos fijos preguntarte por qué hay éxito al interior de la rama cuando la rama está en contracción y en fracaso, pero hay alguna gente que le va muy bien. O sea que la hipótesis de éxito al interior del fracaso o fracaso al interior del éxito hoy se la puede investigar bien con metodología de panel y con efectos fijos interrama. Ha habido catching up y lagging behind, es decir, que hay sectores que se han retrasado y que hay sectores que han ido hacia la frontera. Ha habido muerte y nacimiento de empresas, ha habido rejuvenecimiento del stock de capital. Las encuestas de innovación lo que me dicen es que son muy pocas las fábricas que tienen planta piloto y departamentos de investigación y desarrollo. Más bien, lo que Argentina sabe hacer es creación de conocimiento en las etapas iniciales del proceso de generación de conocimiento, es decir, de lo que sería ingeniería adaptativa de planta o mejoras marginales de producto y proceso. En esto, una fábrica gasta medio punto porcentual de sus ventas. En esto, que es explorar la frontera, que en la Argentina no se hace, se gasta 10% de las ventas, 15% de las ventas. Y acá aparece un vínculo fuerte entre el núcleo productivo y otros ámbitos de la sociedad, las universidades, los CONICETs, etcétera, etcétera. Esto daría para una discusión muy interesante, comparativa con el caso chileno, porque hay muchos ejemplos de este tipo que muestran cómo estos 4 sectores que yo mencioné antes del caso chileno están enraizándose en el aparato universitario y están empezando a generar al interior del aparato universitario formas novedosas de vínculos público-privados. Pero no me da para desarrollarlo ahora. Pero vamos más a la pregunta tuya. En resumen, ¿qué es lo que tengo? Economías de baja productividad muy alejadas del steady state. Estructuras intensivas en recursos naturales o en mano de obra no calificada. Episodios de destrucción creativa. Nuevos patrones de inserción competitiva internacional, commodities y especialidades. Y ahí, bueno, esto es un análisis del caso chileno, es decir, voy a la cuestión tuya. Una agenda de construcción de capacidades productivas y tecnológicas. Y digo, acá hay 2 temas distintos. Un tema es la inserción competitiva internacional, el otro tema es la equidad doméstica. Los países que crecen rápido en el mundo hoy en día están exportando $7.000 per cápita, $8.000 per cápita. Singapur, Corea, etc. Argentina exporta 2.000 y algo. Si tenemos 60.000 millones de dólares de exportación, tenemos 30 millones de habitantes. Y la pregunta es, ¿cómo hago para triplicar o duplicar mi capacidad exportadora? Es obvio que con el mismo output mix no. Tengo que abrir el output mix, inventar cosas. No puedo hacer 2 veces más soja, ojalá descubramos más gas, 2 veces más gas, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto, pero el otro es este. Es decir, los bienes públicos. Es un escándalo que el riachuelo tome agua contaminada. Es un escándalo que nuestro sistema de salud funcione como funciona. O que nuestras universidades, creo que fuiste vos el que presentaste los números ayer en el IBI, estén produciendo por debajo de los niveles de Grecia y de Turquía. Es decir, los datos del TIMSS o los datos de Education at a Glance. Ayer son la tablita que presentaste en mi seminario. Así que hay una diversidad de bienes públicos en la sociedad local que Argentina no debería darse el lujo de seguir sin producirlos.
y que tienen que ver con qué, con entender las condiciones de salud, entender el tema de la generación de energía, entender la protección ambiental en un modelo que se ha reestructurado hacia los recursos naturales. Si vos tomás el fenómeno de la soja y te preguntás, esta reestructuración de la producción argentina hacia el mundo de la soja, ¿qué consecuencias ha tenido? Hemos talado bosques y seguimos talando bosques con el deterioro de la biodiversidad y de la sustentabilidad ambiental. Hemos discontinuado tambos y producción lechera. En fin, el tema no es solamente que produzco más soja. Incluso la discusión sobre derecho de propiedad intelectual. Argentina está violando derecho de propiedad intelectual con Monsanto y compañía. ¿Para siempre? ¿O necesita un aparato productivo tipo Embrapa y no tipo INTA, con varios miles más de agentes investigando la frontera inmunológica y la frontera biotecnológica asociada a la soja? Saneamiento urbano, en fin, hay una diversidad de temas en los cuales, si voy a aumentar el gasto de investigación y desarrollo para llevarlo a niveles razonables de un país más maduro, mi único problema no es mejorar la competitividad internacional. Esta es una fuerte discusión en Chile hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, gasto 0,6 del PIB, quiero pasar dentro de 10 años a gastar 1,2 del PIB, o sea, duplicar con el impuesto a la minería que han puesto. Y si vos mirás el nombre del consejo, se llama Consejo para de Innovación para la Competitividad, pero no se llama Consejo de Innovación para la Competitividad y la Equidad. Entonces ahí hay un debate muy fuerte donde todo el estamento universitario, la Universidad de Chile, la Católica, etc., ha reaccionado contra el programa del Consejo Nacional de la Innovación diciendo no, mi problema no es exclusivamente mejorar la inserción competitiva internacional. Mi problema es dónde están los bienes públicos para mejorar la equidad distributiva interna. Entonces hay un debate en este momento en juego, que acá ni ha empezado a sospecharse la existencia del debate, es decir, relacionado con cuál es el paquete de bienes públicos que esta sociedad está demandando, cuál es el conjunto de conocimientos tecnológicos que están detrás de estos bienes públicos. Hay varios slides acá explicando cada una de estas cosas. ¿Cómo logro mayor competitividad externa? Y esto tiene que ver con políticas horizontales, que tienen que ver con la infraestructura física, pero también con políticas selectivas. Cuando el Consejo Nacional de la Innovación propone su estrategia, en el caso chileno, elige 8 clústeres y se larga a hacer política industrial en el buen sentido que uno piensa la política industrial, no pick the winner, sino de alguna manera generar condiciones en sectores que tienen chance de internacionalizarse competitivamente. No es que voy a elegir al señor Madame, sino que voy a elegir el sector donde voy a hacer política tecnológica. ¿Entendés? Haber avanzado hacia el procesamiento de recursos naturales abre una cantidad de preguntas nuevas sobre qué tengo que hacer en materia de conocimiento biotecnológico y en materia de sustentabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque en el mundo de los bienes más convencionales, yo puedo suponer que mi función de producción va a tener cierta semejanza con la internacional. Puedo, no es así, pero cuando yo hago salmones o hago vino, no, ahí el terroir, la naturaleza del equilibrio biológico, la naturaleza de la sustentabilidad ambiental, tiene un rol crucial. Vos no podés tomar tecnología finlandesa para hacer celulosa y papel y pretender aplicarla en Misiones. No existe tal cosa. Porque el modelo de organización social es totalmente distinto. Es decir, Finlandia tiene bosque natural y no tiene bosque plantado. En Finlandia hay 350.000 predios privados de 30 hectáreas que producen bosque, y el bosque en el escenario argentino está dominado por 4 o 5 familias, es decir, no es un bien de este grado de distribución. Con lo cual, aparece toda una problemática distinta donde la respuesta no puede ser, como muchos teóricos de la maldición de los recursos naturales, simplemente
no hay que hacer nada tecnológico porque limítese a tomar un paquete tecnológico del exterior, haga las cosas bien y salga para adelante. No, me parece que ahí hay todo el tema de denominaciones geográficas, de protección de la biodiversidad, de relaciones empresas-universidades, es enorme el programa de política que ahí se puede pensar. Bueno, digo, se ha ido ya mucho tiempo. No quiero seguir insistiendo, creo que tenías una pregunta, ¿no? ¿Quién era que había levantado la mano por acá? Ah, vos, perdón. Porque justo con este tema de la soja y los problemas ambientales hay que ver cuánto en el tiempo rentable fue y cuánto va a seguir después repararlo. Si no era convenido seguir en lugar de sacar tampo y que nosotros teníamos que sacar Venezuela y cortar cierta ganancia a los sectores de la carne, si termina siendo bueno a un futuro de largo plazo sin una adaptación al biocombustible y el cambio que pensamos en el mundo. Y otra cosa es cómo hacer a través de la desconexión que tiene toda América Latina del mundo, salvo una reinserción que está teniendo Brasil, que es el único que apunta a un crecimiento, que leí el otro día en el diario, de su inserción en el mundo. Los demás no tienen inversiones. Nosotros seguimos en el 4% y luchamos creo por mantenerlo. El tema de Brasil es muy interesante. Es decir, la pregunta... Brasil durante 5 años de Lula insiste en el modelo convencional. Ponga la economía en equilibrio ex ante y deje que las señales de precios decidan el sendero de expansión. Y no hay una política explícita de desarrollo competitivo. En el último año, el Lula ha hecho un cambio muy significativo. Si uno mira el set de política industrial y tecnológica que hoy está manejando Brasil, es realmente una novedad en términos de los 5 años anteriores. Y efectivamente da la sensación de que habiendo de alguna manera conseguido cierto éxito en la estabilización macroeconómica, se plantean preguntas sobre estructura productiva de largo plazo. Cosa que no había ocurrido en los 5 años anteriores. Está generando más puestos de trabajo, y está mejorando algunos aspectos de la distribución del ingreso con el tema de la bolsa familiar de subsidios. O sea que Brasil hay que estudiarlo. Si no tengo respuesta para tu pregunta, es decir, sería fantasioso decir que es fácil contestar tu pregunta. Pero lo que sí me parece muy importante es que la pregunta que haces es una agenda de investigación que el país debería explorar. ¿Entendés? Es decir, y mal puede ser la respuesta que yo te dé en un ratito. No, es una agenda de investigación para una exploración muy profunda. En realidad, esta es la respuesta para muchos de estos temas. Es decir, yo creo que el país ha fracasado en hacerse preguntas interesantes durante un rato muy largo. Es decir, quizá uno puede estarle agradecido a ciertos aspectos iniciales de derechos humanos y de reconstitución del poder judicial y qué sé yo, pero la falta de preguntas acerca de qué país quiero ser a 20 años de hoy es algo que se nota con un dolor muy marcado. ¿Por qué? Y porque no sabemos a dónde estamos yendo. Y no ha habido ningún intento real de poner una agenda de discusión sobre este debate. Es más bien un juego político del corto plazo. 20 años. 6 meses. Pero, digo, el ejercicio chileno está haciendo eso, ¿no? Y nos lleva fácilmente 5 años de ventaja en construcción de institucionalidad. Una pregunta. ¿Qué opina de la actual ley de la empresa de tecnología comparada con la reforma de la legislación tecnológica del 70? Sí, a ver. A mí me despertó mucha ilusión el nombramiento y la creación del ministerio y el nombramiento de la gente que se nombró. Me despertó ilusión. Tanto es así que en ese momento estábamos terminando un libro que va a salir ahora muy poco, que se llama Del Fractaunus a la soja transgénica, donde yo abro el libro, va a salir el mes que viene, está en prensa. Yo abro el libro diciendo la creación del ministerio y el nombramiento, no lo nombro arañado, pero digo el nombramiento, me abre una pregunta nueva.
La verdad que no ha pasado nada. Y la verdad es que hoy siento una enorme frustración, en el sentido de decir, después de haber intentado conectarme, es decir, no como después de haber intentado mirar qué es lo que se está pensando. Y creo que esa estructura carece de posibilidad de producir una cosa interesante hoy en día, después de haber intentado buscar ahí adentro más interacción con eso. No vi la ley, no conozco la ley en su detalle, pero me parece que el tema no es el instrumento legal. Mi problema es cuál es el paquete de premios y castigos y el cuadro institucional en el cual Argentina empieza a hacer. Si uno quisiera ver el escenario chileno, diría hace 5 años que están discutiendo cómo construir la institucionalidad, hasta que convencieron a los parlamentarios, hasta que fueron a Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, a ver cómo estos habían hecho el sistema innovativo, cómo lo habían construido. ¿Sí? Son infinitos los viajes de personajes de estos países que llegan a Santiago a exponer cómo funcionan estas instituciones en su sociedad. Pero te quiero decir, al punto que uno casi no tiene tiempo de seguirlos, en que viene gente de Nueva Zelanda, de Australia, de Finlandia, de Corea, de Taiwán, a explicar lo que están haciendo. Es inconcebible que Argentina no tenga un observatorio sobre el tema chino y sobre a dónde está yendo el modelo chino en un país que de verdad está insertado. Cuando recuerdo esta conversación, porque la tuvimos con Sebastián Katz, cuando llegó la misión china, donde yo me acerqué a discutir con él y a decirle, lo primero que hay que hacer es montar un paquete de relaciones entre la Universidad de Tsinghua en Pekín y la Universidad de Buenos Aires, y montar un observatorio con reuniones anuales, con seminarios anuales y papers sobre la evolución de ambos modelos y la relación entre este modelo exportador y la demanda china. A mí me parece inconcebible que Argentina no haga eso. Me parece una falta de visión y de percepción del mundo sofisticado en el cual la gente está tomando decisiones hoy en día. Y la verdad, si quiero ser sincero contigo, digo, es la misma Argentina que hace 30 años. Han pasado cosas, sí, pero las ideas del pensamiento de largo plazo no están. Y sigo reformando Fábrica Vieja, y sigo de alguna manera pensando que con salvaguarda voy a poder competir con los chilenos, con los brasileños y los chinos. No va por ahí. Es decir, Argentina tiene un paquete estructuralmente viejo de organización de la producción. Y la verdad es que hay un ejemplo interesantísimo que de verdad me despertó cierta ilusión, que es el que está haciendo Juan Carlos del Bello con la industria farmacéutica, que me parece interesante, esta cosa de recrear en la asociatividad un vínculo público-privado con ciertas economías de escala y con ciertos bienes públicos de consumo, ciertos bienes de consumo colectivo, en un modelo de reindustrialización. Cuando me mandaron ese proyecto y me pidieron comentarios, recuerdo haber escrito varias páginas diciendo esta podría ser una política industrial inteligente para una fase de reinserción competitiva internacional, donde yo junte público-privado, universidades, empresas y un marco de asociatividad y bienes colectivos. Ese pensamiento me parece que podría tener una riqueza enorme. Pero, si hay poco. Sí, bueno, creo que ya citaría para mucho, pero... perdón, hay una pregunta. Sí, la última y cerramos. ¿Qué opinión le merece el enfoque de capability de Marty Sen en esto que usted explica? Digamos, ya no pasa por un momento de la curva de transformación, sino más bien el punto donde se ubique toda la reflexión. Creo que está relacionado también con la inversión en investigación y desarrollo. A ver, este es un tema muy interesante. Es decir, todo el núcleo de economistas que llamarías neoestructuralistas,
no solo Amartya Sen, si vos vas al 52 a Kuznets, cuando él dice hay causales últimos y causales mediatos e inmediatos, immediate and mediate, es el lenguaje que él usa. Y él dice, en el modelo neoclásico, la tasa de inversión es el elemento fundamental que me está explicando el crecimiento. Y en realidad, detrás de eso, la causa última del desarrollo es la creación de capacidad. Es decir, y la explicación que ya Kuznets da en 1952, que esto es antes que Solow escribiera el paper del 57 con el residuo, ya tiene una concepción sobre los determinantes del crecimiento, mediatos e inmediatos, que tiene una raíz muy schumpeteriana, que tiene una raíz muy estructuralista que vuelve al pensamiento clásico. Yo en lo personal la comparto, es decir, creo que el tema es cómo una sociedad crea instituciones, crea capacidades y crea mercados. Es decir, que estos fenómenos de creación de capacidades, pese a que no sabemos cómo medirlo y pese a que no sabemos muy bien cómo se hace policy para crear capacidades, esta cosa de siempre hemos creído que éramos una sociedad rica en recursos humanos calificados y ahora de verdad cuando viene el TIMSS y lo mide empezamos a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo puede ser que yo esté debajo de Turquía o de Grecia? En un país que se imaginaba creando capacidades a nivel de un país tipo España, al menos. De vuelta, así como le contesté a él antes, es una enorme agenda de discusión que el país ya ha empezado. Es decir, pero la reforma educativa es un tema crucial. ¿Qué es lo que vas a ver? Que viene cayendo sistemáticamente el financiamiento fiscal al aparato educativo y va ganando terreno rápidamente en la educación arancelada. ¿Pero en qué marco? Es que también ocurre acá. ¿Pero en qué marco regulatorio? Porque en la educación arancelada lo que vos tenés es cierto tipo de sunk cost, es decir, de costo hundido, donde el señor que entra al aparato educativo no puede llevarse sus créditos de una universidad a la otra, sino que automáticamente queda cautivo de la universidad a la que entró, por la forma como está armado el escenario. Es decir, el modelo micro en el que yo estoy pensando, de soberanía del consumidor, dice que si me compro un Fiat y no me gusta cómo funciona, voy a la esquina, lo vendo y voy y me compro un Citroën. Es decir, la soberanía del consumidor en el fondo es eso. Si yo curso 2 años en la San Andrés o en la Ditela y me doy cuenta que no, que quiero volver a la estatal, o al revés, es decir, curso 2 años en la estatal y después quiero ir a la San Andrés, en el fondo el modelo de soberanía del consumidor convencional de teoría de los precios, con el cual yo razono el comportamiento de este mercado, no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque es un mercado donde hay una serie de indivisibilidades, de inflexibilidades, donde las nociones básicas de micro, sobre las cuales está armado mi pensamiento de comportamiento del consumidor, no se comportan igual. Volvemos a la institucionalidad. Sí. Sí, el sentido de toda esta charla es la institucionalidad. Pero no es un capricho que no se comporten así, como corresponde. ¿No es un capricho de las personas que manejan eso? ¿En qué sentido un capricho? O sea, debe ser así el hecho de que una persona que... No, a ver, las instituciones se construyen muy despacio en la sociedad. Sí, pero si seguimos así, demasiado lento. Acá, Sí. Mira, gracias Jorge por la charla muy interesante y a los asistentes y bueno, esperemos que tengamos más oportunidades de escuchar.